En el marco de la causa que investiga si hubo negligencia o no en el fallecimiento de Diego Armando Maradona, hoy se han realizado otra serie de allanamientos, concretamente en el consultorio y en la casa de quien era la psiquiatra de Diego Armando Maradona. De manera conjunta, la policía de la ciudad junto con la policía federal han realizado este allanamiento. Secuestraron teléfonos, celulares, computadoras y documentación médica referida al paciente. La abogada de la psiquiatra, estamos hablando de Vadim Millanchuk, explicó a la prensa que Agustina Kasachov, ese es el nombre de la psiquiatra, está siendo investigada, es decir, que en términos procesales está imputada. Este lunes se dieron a conocer unos chats donde Kasachov dialogaba con las hijas de Maradona y también con el neurólogo Leopoldo Luque sobre el tratamiento al que sería sometido Maradona. Todos coincidían en la necesidad de buscar un médico clínico que supervisara el cuadro general del paciente. Esta semana también trascendió un audio de la psiquiatra en el que se manifestaba con incomodidad respecto a las decisiones que se estaban adoptando para cuidar la salud de Maradona. Agustina Kasachov, especialista en adicciones, había quedado bajo sospecha luego de que los investigadores avanzaran contra el médico Leopoldo Luque. En segundos con Néstor Espósito sabremos las novedades, cómo está la investigación verdaderamente, hacia dónde avanza. En minutos el doctor Perrone nos estará explicando cómo pudo haber ingerido tantos psicofármacos, de qué se trataba toda esa medicación que tomaba Diego Armando Maradona. Por lo pronto, y aún entendiendo que cada abogado que aparece deja un dato a tener en cuenta, pero que toda esa suma de datos luego tendrá que ser tamizada, filtrada y que la investigación lo hará, tienen que prestar atención a lo que hoy decía Rodolfo Baqué. Es el abogado de Dayana Madrid. ¿Quién es Dayana Madrid? La enfermera de los últimos días, Diego Maradona. Una enfermera con la cual no tenía buena relación Diego, que ya se sabe que la quería echar o que la había echado varias veces de su habitación. Esa enfermera que en un primer informe mintió en su declaración y después explicó por qué había mentido. Escuchen, Rodolfo Baqué, abogado de, insisto, Dayana Madrid, la enfermera. Ella fue contratada el miércoles 13 de noviembre. Ese día tuvo un trato normal con Maradona, inclusive ese día todavía había asistentes terapéuticos que lo acompañaban a Maradona 24 horas y luego de eso, el lunes cuando volvió a trabajar, no estaban los asistentes terapéuticos, Maradona la echa a ella y luego de echarla se queda esperando el relevo. Como no la relevan, la vuelven a buscar y le dicen que se quede, pero que se quede alejada de la vista de Maradona porque Maradona no quería ser atendido por ella, porque ella era un impedimento, al igual que todo el mundo, que le impidiera consumir. No hubo nada en especial para echarla. A partir de ahí dispusieron los médicos tratantes y el entorno que convivía con Maradona que estuviera ahí por si había alguna emergencia y que le suministrara las medicinas psiquiátricas, que era la única medicina que le daban a Maradona, hasta la puerta del playroom, porque no era una habitación donde estaba Maradona, y a partir de eso se acercaba alguno de los dos, Maxi o Johnny, y se lo daban a Maradona. La enfermera lo que hacía es un auxiliar del médico y hace lo que el médico le ordena. Entonces ella le decían, tenés que darle tantas dosis de tal pastilla, y fue la razón por la cual estaba ahí, para suministrarle sin evaluar. ¿Y a quién obedecía eso? Esa, la medicación psiquiátrica, por supuesto, a la psiquiatra. Y como no había otra medicación que darle, no había ningún otro médico que le diera indicaciones, salvo las charlas que tenía con Luque respecto al paciente en general. En la vida de Maradona permanentemente hay que decir quiénes son cada uno de aquellas personas que van nombrando. Maxi y Johnny, en algún momento hablaba el abogado, son aquellas personas que han estado más tiempo en los últimos días con Diego. Uno de ellos es un sobrino, el otro es un asistente, alguien que trabajaba con Matías Morla, ¿no? Que trabajaba así como asistente incluso de Diego. Las frases del abogado de la enfermera, Néstor, como para ya meternos en clima y que vos nos cuentes qué hay de la investigación, cómo sigue avanzando, echan por tierra cualquier posibilidad de hablar de internación domiciliaria. Creo que eso ya de por sí no tenía sentido, desde el momento que no hay un médico, no había una ambulancia cercana, pero desde cómo
Él cuenta, según lo que le dijo su defendida, obviamente, la enfermera, de lo que ocurría en la casa. Ya me parece que por lo menos ese término no hay que usarlo más. El primero que descartó la internación domiciliaria fue el médico Leopoldo Luque, y lo hizo el domingo cuando fue allanada su casa y su consultorio, y ahí dijo que no existía tal cosa. Esto fue corroborado luego por los chats que se mostraron de la psiquiatra con el entorno familiar, y finalmente hoy la expresión del abogado de la enfermera termina de ratificar esto. Ahora, de la misma manera que los médicos tienen un protocolo de actuación, los enfermeros también tienen un protocolo de actuación. Es decir, los enfermeros, en este caso la enfermera, podría o debió hacer algo distinto a lo que hizo, independientemente de lo que ordenaba o la intención de Maradona. Por lo pronto, el abogado dice que Maradona había echado a la enfermera, pero que el entorno familiar le pidió que continuara allí. Sí. Y que ella lo que hacía era consignar en una planilla que sistemáticamente todos los días a las 9:20, 9:30 de la mañana, cuando ella tenía que entrar a tomar los signos vitales de Maradona, como Maradona la había echado, lo que ponía era que Maradona se negaba a tomarse los signos vitales, pero no hubo un contacto. Claro. Por eso, la hipótesis de que Maradona estaba vivo el día de su muerte, a las 9:20 de la mañana, es falsa. No se puede corroborar que estuviera vivo porque no hubo nadie en contacto con él. No se sabe a qué hora murió Maradona, pese a tener enfermera y pese a que nosotros, o muchos creíamos que tenía los parámetros de internación domiciliaria. Vamos a la placa para que nos hagas un punteo de lo que ha sucedido hoy. Recién contaba Gaby que el allanamiento, por qué se había dado este allanamiento, la psiquiatra Agustina Kosachov, tanto en su consultorio como en su domicilio. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se llevaron? Porque le recetó la cantidad de psicotrópicos que le había dado a Diego Maradona, y si el primero que dijo que esos psicotrópicos eran incompatibles con la medicación cardíaca que Maradona debía tomar fue el doctor Perrone, aquí, en este mismo lugar. Sí. Bueno, lo que termina confirmándose es eso, que era o la psiquiátrica o la cardíaca, pero que las dos juntas eran un cóctel explosivo que de hecho podía, y finalmente terminó haciendo, estallar el corazón de Diego Maradona. Ya hemos dicho, pero vale la pena reiterarlo, Maradona tenía el corazón de una persona de más de 90 años de edad, pese a sus 60 reales que marcaba la cronología. La enfermera acusó a la psiquiatra, bueno, lo hemos escuchado recién a Rodolfo Baqué, ¿no? A su abogado, que apunta directamente a ella. Pero la psiquiatra tiene en su defensa la certificación, y esto también trascendió hoy, de que ella estaba, no sé si decirle desesperada, pero sí muy preocupada en buscar a alguien que se hiciera cargo de la supervisión general. Hablaba de un médico que ante un cuadro de hipertensión, Maradona como paciente cardíaco podía tener esos cuadros, que se hiciera cargo de darle algún medicamento que pudiera normalizar la presión. Los psiquiatras son médicos, pero no están en ese día a día y no tienen esa especialidad. Y tampoco la tenía Luque. Faltaba una persona que hiciera esto. Y el cuadro se complejizaba, además, porque Diego Maradona rechazaba a toda la gente que iba a asistirlo. Claro. Y vamos a contar algunas cuestiones más que tienen que ver con la investigación en sí. Sí, con la investigación en sí, con actitudes difíciles de explicar. El médico pidió hoy la exención de prisión. Leopoldo Luque. Leopoldo Luque, no hay ninguna razón para que Luque sea detenido. Aun cuando se compruebe que Maradona tuvo un abandono de persona o una mala praxis médica que llevó a su muerte, las causales para que una persona pueda estar detenida durante el proceso sin una condena, tienen básicamente que ver con el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Ninguna de las dos variables se da con Luque. ¿Y por qué se pide la exención? ¿Acaso por una sobreactuación? Porque como es Maradona y como los fiscales y los jueces leen los diarios, escuchan la radio y ven la televisión, para no hacer fulbito con la tribuna, hablando en términos maradonianos, probablemente temió que pudiera haber una actitud por de si ese un fiscal tipo. cae en una suerte de condena social, que no sé si es el caso de Luque, pero no habría que descartarlo. Sí, claro que no. Si toma esa medida a partir del que dirán o a partir de todo lo que se ha generado. Último punto, acción judicial para frenar la difusión de las fotos en la cochería. Esto fue lamentable, fue indigno. Esto valió el despido, me parece, de uno de esos empleados. Estamos hablando bien, estamos hablando de esas dos fotos de dos empleados, uno de ellos que está acompañado por el hijo, en el momento que el cajón estaba abierto, obviamente, y allí se veía a Diego fallecido. Desde ayer esta situación está judicializada. El estudio que representa a Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, el área civil realizó
realizó una presentación para pedir una medida cautelar que impida a los buscadores de Internet y sobre todo le pidió al ENACOM que suspenda la posibilidad de la difusión, de la nueva difusión, hasta ahora solo trascendió en grupos de WhatsApp, de la publicación en medios de comunicación. O sea, perdón, Néstor, ya no solamente aquellos que sacaron la foto y la pasaron por primera vez, sino todos los que en algún momento, o sea, cortar el círculo, porque a ver, la viralización, ahí hay responsables de haber sacado y de haber mostrado a Diego allí. Pero la viralización, los responsables de la viralización es buena parte de la sociedad, ¿verdad? Hay dos circuitos de viralización de esas fotos. Uno es el privado, y yo te lo paso por WhatsApp a tu teléfono, claro, y lo ves vos y lo veo yo. Es un intercambio privado. En ese caso en particular no podría meterse el derecho, mucho menos el derecho civil. Sí. Pero sí le advierte a los buscadores que cualquier foto que aparezca dentro de sus indexadores, de sus motores de búsqueda, esa foto podría generar una acción de daños y perjuicios contra el portal, pero también contra los buscadores. Y advierte al ENACOM para que el ENACOM sea el encargado de avisarle a todos los que tienen jurisdicción, ojo con estas fotos porque tienen un problema en la justicia. Está muy claro. En un minuto el doctor Perrone les va a contar qué es todo lo que tomaba Diego. Si se puede, si se podía tomar todo eso, si a eso había que agregarle una medicación por su corazón, ¿por qué en todo caso no se le agregó? Es un minuto.